Nos conectamos con nuestro panel Nuevas Voces. Estamos ya en conexión junto a Florencia Croxato, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte acá en nuestro panel nuevamente, hoy día en modalidad virtual, para poder comentar lo que ya habíamos un poquito adelantado, ¿no? Hace un ratito, y es que este domingo, 1 de junio, se va a realizar en el Congreso Nacional, el Congreso Pleno, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la última cuenta pública de este gobierno. Hay que realizar algunas proyecciones, hay que ver cómo está esta previa, ¿no? Esta semana previa a la cuenta pública, las expectativas son altas, considerando el clima político que la envuelve, ¿no? Hay una nota en la tercera, de hecho, que entrega algunos detalles sobre la cuenta pública del año pasado, la del 2024, con 38 mensajes presidenciales que se han convertido en ley durante este año. 13 de esos mensajes presidenciales fueron de gobiernos pasados, eso sí. ¿Qué encontramos acá? La reforma de pensiones, creación del nuevo Ministerio de Seguridad, la ley de cumplimiento tributario, la nueva ley antiterrorista, por ejemplo. Esos son algunos de los logros del Ejecutivo, dice ahí la tercera. Sin embargo, también hay al menos 5 anuncios que el presidente Boric comprometió ante el Congreso Pleno, pero que se han ido quedando en el discurso, han tenido poco avance legislativo o se entramparon en asuntos administrativos como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la negociación ramal, el impuesto a la renta y la reforma al sistema político. Florencia, no sé, tú y en Pivotes, ¿qué esperan escuchar, por ejemplo, de la cuenta pública de este año? Mira, yo le queda poquito al presidente Boric y yo creo que para la cuenta pública, bueno, de partida, importante los casos relacionados a corrupción. Están a la orden del día, ya no es solo Procultura, no son solamente los nexos de Alberto Larraín con el gobierno. Ahora además apareció esto del escándalo de las licencias médicas, que funcionarios públicos pidieron para salir de vacaciones fuera de Chile una licencia médica y son nada más ni nada menos que 25.000 en un año. Entonces, a mí me parece que eso, con las declaraciones de Monsalve, que empiezan a salir a la luz, enturbia aún más el panorama del gobierno. Parece que no está tan fácil salir jugando con todos esos flancos abiertos a pesar del porcentaje de cumplimiento que tienen, porque creo que tienen que hacerse cargo de esos temas y van a tener que hacer anuncios importantes que puedan de alguna manera opacar estos escándalos que hoy tienen tomada la agenda del gobierno ya hace harto rato. Entonces, yo creo, o desde Pivote, creemos que el presidente podría salir jugando desde apuntar a una reforma, sobre todo al empleo público. Desde Pivotes creemos que el tema de las licencias médicas no es solamente un problema de este gobierno, es un problema general del Estado, es un problema de empleo público. Y, y la consecuencia más desastrosa para nuestro país y sus instituciones es la sensación de desconfianza que provocan todos estos casos de corrupción. Y, y es como corrupción y fraude, entonces al final es la pérdida de confianza de la ciudadanía en el Estado. Las personas dejan de confiar en nuestras autoridades y eso tiene consecuencias para nuestra democracia. Según datos de la OCDE, de un estudio que salió en diciembre del año pasado, Chile es el país con menor confianza hacia los funcionarios públicos de toda la OCDE. O sea, menos del 25% de los chilenos confían en los funcionarios públicos versus el promedio de la OCDE que es como 45%. Entonces, desde Pivotes creemos que urge una reforma al empleo público y yo creo que esta es una perfecta oportunidad para que el presidente la pueda impulsar y todos los candidatos del oficialismo y también de la oposición tengan alguna propuesta de reforma. Nosotros sabemos que han varias personas ya, o sea, varios candidatos presidenciales ya han impulsado algunas propuestas distintas entre ellos, obviamente, pero yo creo que es importante que se ponga en el centro del debate público hoy día una reforma al empleo público. ¿Qué debería contener esa reforma, Florencia? Mira, nosotros desde Pivote, la reforma o la propuesta de reforma de Pivotes apunta principalmente a 4 temas. Entonces, primero el tema de la selección. El mérito hoy día no es un principio orientador para contratar personas en el Estado.
Entonces, un funcionario de contrata puede entrar sin concurso. Entonces, pueden entrar por pituto y sí, son cargos que duran en teoría un año, pero sabemos que en la práctica no es así. Entonces, en primer lugar, selección. En segundo lugar, evaluación, porque prácticamente todos los funcionarios están en la lista más alta de su evaluación de desempeño y el 98% de las instituciones se ganan bonos por alto desempeño. Entonces, pucha, sí, es súper difícil identificar a los malos trabajadores. En tercer lugar, promoción, o sea, que haya movilidad dentro del Estado entre servicios, que hoy día eso casi no existe, con los que quienes se hacen la pega se frustran ante las bajas posibles de desarrollo. Y en cuarto lugar, que es de las más importantes, porque en el Estado se han ido acumulando los funcionarios públicos, sobre todo por esta razón, por la razón del despido, que es la cuarta como patita de nuestra propuesta. Es muy difícil sacar a los que no hacen la pega, o a los que abusan, o a los que llevan 30 años de planta. Los sumarios son muchas veces una protección al mal trabajador, porque hoy día, para poder despedir a un funcionario público de la administración del Estado, hay que sí o sí pasar por un tema de sumario. Y pucha, escándalos como el que recién se conocen en las licencias médicas, vemos al absurdo al que llegamos y nos obliga a preguntarnos cómo vamos a llevar adelante esos miles de sumarios de las personas que evidentemente no cumplieron con su rol de funcionario público, que en el fondo es un poco representar a la ciudadanía, y se fueron de viaje con una licencia médica. Sí, le damos también la bienvenida a esta hora a Patricio Medina, encargado programático de la Juventud Regionalista Verde en la campaña presidencial de Jaime Mulet. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿cómo están? Disculpen el atraso, que estoy con muy mala señal y tuve que moverme para agarrar buena señal. Te escuchamos perfectamente de todas formas, y nos gustaría también escuchar de parte tuya, ya lo escuchábamos de Florencia, ¿qué esperas tú de esta cuenta pública que es la última ya del presidente Boric? Sí, yo creo que esta es una cuenta pública, como todos los últimos años, bien particular. Es un año de cierre. Creo que hay cosas importantes que se van a mencionar con respecto a algunos compromisos que se han cumplido, otros que están pendientes. Y también creo que es una cuenta pública en donde se hace un antes y un después con respecto a lo que fue cuando se inició el gobierno y lo que hoy día existe. Recordemos que se tomó un gobierno en pandemia con un 12% de inflación, con un país con un problema de seguridad y migración gigantesco. Después podemos debatir un poco con respecto a ciertos acuerdos en materia de migración, pero creo que los datos los dicen. En la última encuesta se ve el flujo de migración, en donde hay un salto exponencial de 300.000 a casi 600, 700.000 personas entre el año 2017 y 2021. Y también espero algunos compromisos que tienen que ver en materia de descentralización. En el caso de nosotros como Federación Regionalista Verde es un tema fundamental. Y también está en boga estos proyectos como el aborto sin causales, y también el tema de la eutanasia. Son temas que son más que esperados. Yo creo que fueron parte del compromiso del año anterior. Tenemos que ver si el presidente hoy día lo reafirma. Yo creo que son temas que no tienen que ser tabú. O sea, espero que si es que hay un proyecto de ley se pueda discutir con altura de mira. No estoy de acuerdo con esto de vetar temas. Yo creo que la derecha un poco ha instalado esto de que no son prioridades. Puede ser, pero veámoslo en los espacios democráticos, que en este caso el Congreso. Sí, 9 de la mañana con 20 minutos, estamos en vivo haciendo este panel Nuevas Voces en Enlace USACH. Estamos en la 94.5, en el canal 50.2, también de la televisión digital abierta y en todas nuestras plataformas. Florencia, ¿hay algún tema que debería tener urgencia, que debería ser la prioridad del presidente y que debería estar contenido en el discurso del domingo? Mira, como te comentaba antes, creo que el tema del empleo público es súper importante y no solamente por el tema de las licencias. Yo creo que esto, y como decía antes, no es solamente un problema de este gobierno. O sea, es algo que a mi parecer deberían tener todos los candidatos presidenciales en sus programas, y hay varias razones por las cuales el tema del empleo público para mí me parece central. Entonces, por ejemplo,
cada año es más costoso para nuestra economía financiar los sueldos del Estado. O sea, hace 10 años, el año 2010, habían aproximadamente 47 empleados públicos por cada 1.000 chilenos. Hoy día son 61, y eso es una cifra que se debería mantener constante. O sea, hoy día tenemos más funcionarios públicos por cada chileno. Por lo tanto, está siendo muy caro para nuestra economía financiar los sueldos de los funcionarios públicos. El gasto en personal del gobierno general pasó a representar de un 4% del PIB hace 20 años, el año 2006, a un 7,1% del PIB el año 2023. Entonces, tiene un lado obviamente económico también. El sector privado ha perdido espacio ante el sector público en el mercado laboral formal, y nosotros sabemos en el fondo que la recaudación viene desde el sector privado. Entonces, si el sector privado se ve disminuido frente al sector público, también es para preocuparse. Después, además, no hay indicios de que el mayor gasto en personal de los últimos años, porque hay un aumento, haya mejorado la calidad de los servicios públicos. O sea, hay indicadores de la OCDE o del Banco Mundial de efectividad, de confianza, y todos van a la baja en los últimos años. Entonces, a mí me parece importante sobre todo hacerse cargo del tema del empleo público por algo súper transversal. Bueno, también el tema de los días de ausentismo laboral. O sea, el gobierno central hemos pasado de un promedio anual por funcionario de 19 días en el segundo gobierno de Bachelet, de 19 días de ausentismo laboral por funcionario público, a 34 en el gobierno actual. Y como te decía antes, esto no es un problema de este gobierno, es un problema institucional que yo creo que todos los candidatos presidenciales deberían hacerse cargo, pero sí creo que el presidente en su cuenta pública debería potenciar que los candidatos de su sector impulsen una reforma de todas maneras al empleo público. Ujú. Patricio, ¿sientes que hay un tema que debería tener urgencia o prioridad en el discurso del presidente de este domingo? Uy, lo perdimos a Patricio, se congeló ahí en la llegada a la oficina. Bueno, vamos a continuar con Florencia. Florencia, tengo, por ejemplo, algunos temas como, por ejemplo, son la seguridad, la salud, la educación, que son, digamos, materias que preocupan a la ciudadanía constantemente. ¿Te gustaría escuchar algún anuncio en específico en relación a estas temáticas, seguridad, salud, educación? Ahí volvió. No sé si, Sí, Patricio, ¿me escuchas? ahí sí. No te escuchaba. Mira, me gustaría referirme un poco a lo que decía con respecto a las licencias médicas, y tengo un matiz. Yo creo que, primero, hay un problema grave con respecto a una cultura de la trampa. Yo creo que esto pasa en el sector privado. Bueno, yo tengo 33, pero hemos tenido experiencia laboral previa en el sector público durante hartos años. Era algo que era bastante parte de la cultura. No obstante, creo que en el Estado es algo bastante grave. Creo que me gustaría que la Contraloría pudiera extender esta investigación a los últimos 10 años, donde se pueden prescribir estos casos, pero sin duda hay un problema. Ahora, también considero que a partir de esto no se puede hacer una especie de satanismo a lo que es el Estado. Yo creo que la derecha en parte ha buscado un poco eso. Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente lo creó la derecha. El Ministerio de Seguridad fue una iniciativa de la derecha. Entonces, yo creo que esto de la crítica oportunista al Estado, como a partir de este caso, creo que no va a lugar. O sea, se hacían análisis y datos con respecto a otros países, y si uno compara la carga tributaria con respecto al PIB, estamos muy debajo de la OCDE, y además con respecto a la eficiencia del gasto. Recordemos que nosotros somos un país latinoamericano. Si nos comparamos con otros países, la eficiencia del gasto público está está sobre el promedio de otros países latinoamericanos. Alrededor de 5.000 millones son los que se pierden por eficiencia en el gasto público. Y ahí yo creo que hay un acuerdo transversal que hay que hacer. Y esto es parte de lo que se ha conversado durante mucho tiempo. Pero a ningún gobierno le conviene, ¿cierto? Creo que es transversal. O sea, cuando asume un nuevo gobierno, obviamente existen muchos partidos detrás, y probablemente haya resistencia a reducir el gasto. Y yo creo que eso hay que abrir esa discusión.
Creo que efectivamente hay doble función en muchos ministerios. Y nosotros como regionalistas verdes creemos que el tema es descentralizar el poder más que desmembrar un Estado que ya es pequeño. O sea, somos el país que tiene el Estado más pequeño en términos de incidencia en el mercado, y considero que no por esto vamos a abrir un flanco para debilitar más aún el rol del Estado, sobre todo en áreas estratégicas como es salud, educación, etcétera. Tú preguntabas por educación y salud, no me quiero extender mucho porque ya tomé la palabra, pero sí me gustaría que hubiera algo sobre educación. Creo que hay una crisis, lo vemos en la Universidad de Santiago, nuestra universidad, como muchas otras universidades. Recordemos que tenemos un financiamiento perverso que financia menos del 10% en aportes basales, lo demás es todo competencia en mercado, los meses sub, que los profesores tienen que competir para ganar su proyecto y poder tener financiamiento directo para su proyecto, el ingreso por arancel, que finalmente también es un mercado no competitivo, porque la universidad pública no se puede endeudar como una universidad privada, y tenemos una competencia desleal, si es que la lógica fuera competencia, porque estamos hablando de educación, ustedes entenderán, y finalmente tenemos problemas de financiamiento grave en las instituciones, déficit fiscales. Entonces después viene la derecha y dice, oye, la universidad pública tiene déficit. Efectivamente, porque no tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos que, no es como que cuando vamos al banco mostramos el balance y el estado de resultados y nos prestan plata. Así no funciona la universidad pública, y creo que el rol público, específicamente de la USACH y otras, tiene que ser financiado con aportes basales para investigación, para desarrollo, para vinculación con el medio, y eso es algo que está muy pendiente hace mucho tiempo. Florencia, ahora sí te dejamos la palabra por temas de seguridad, salud, educación. ¿Te gustaría ver algún tipo de anuncio este día domingo? ¿Hay piso además para hacer anuncios o compromisos? Yo creo que ya le queda, yo creo que para hacer anuncios o compromisos son poquitos los meses a los que él se podría comprometer. Yo creo que sí, él debería ser la cara visible de su coalición y en el fondo impulsar ideas para que los candidatos de su coalición puedan proponer, como lo que te decía el empleo público, que creo que es muy transversal, independiente de lo que cada uno crea y pueda proponer. Creo que obviamente educación siempre va a ser un tema prioritario, sobre todo ahora con el traspaso de los SLEP. Creo que hay mucho que hacer, mucho que se puede mejorar, y mucho de lo que se va a tener que aprender sobre el traspaso también de los SLEP, cosas que van a funcionar, cosas que no, y eso solamente lo vamos a saber probablemente en un par de años. Otro tema que yo creo que puede ser útil para el gobierno y puede ser aplaudido transversalmente, creo yo, si el presidente lo incluye en la cuenta pública, es el anuncio con mayor detalle del proyecto de Fast Track a las inversiones, que fue algo de lo que adelantó el ministro Marcel en el Chile Day en Nueva York la semana pasada. Se trataría, según los pocos detalles que tenemos hasta ahora, una iniciativa que busca agilizar los permisos de los proyectos de inversión que buscan descarbonizar la matriz energética de Chile, es decir, las plantas eólicas, solares, centrales de pasada hidrógeno y también hidrógeno verde. Entonces, según, como decía antes, los pocos detalles que tenemos, esto implicaría una reforma al sistema de impacto ambiental, más conocido como SEIA, y correría para 25 proyectos de cierta envergadura de inversión. Entonces, creo que es una señal que puede ir en la línea correcta para acelerar la inversión y también para disminuir la incertidumbre de los inversionistas, muchos de los cuales están abogados por la llamada permisología, que ha estado también tan en boga los últimos meses. La permisología, el exceso de burocracia en los permisos, en el fondo para invertir, etcétera. Hay temas bien sensibles, podríamos decir, para la opinión pública, ¿no? Temas como, por ejemplo, el aborto sin causales, que de hecho estaba revisando aquí que la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer, está en La Moneda, está en una vocería ahora en vivo. Al parecer va a hablar sobre este proyecto de aborto legal que se va a ingresar hoy día por parte del gobierno. También hay otros temas ligados, por ejemplo, a pueblos originarios, como el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. ¿Deberían ser abordados estos temas en la cuenta pública del domingo, Patricio?
Ahí sí, está a dar vuelta la cámara ahí. Yo lo comentaba anteriormente, creo que es un compromiso pendiente del presidente, lo dijo la cuenta pública anterior, Ujú. estos proyectos como la eutanasia o la muerte, el derecho a una muerte digna. Interesante estos conceptos como de palabras que se utilizan, porque por un lado escuchamos conceptos como aborto libre sin causales o eutanasia, y claramente esto no es lo mismo. O sea, en muchos países, y yo creo que Chile es un país que no ha estado ajeno a debates que son complejos. Recordemos que hace poco tiempo estaba prohibido el divorcio. Recordemos que hace poco tiempo estaba prohibido los hijos legítimos y la derecha se oponía. Candidatos, incluso hoy día que están presidenciables, eran parte de esos que se oponían a estos derechos individuales. Cuando hablamos de libertad, tenemos que hablar de libertad en serio. Yo el otro día escuchaba a Johannes Kaiser, que yo no sé si es el presidente del Partido Nacional Conservador o libertario, porque no sé qué libertad o qué libertades defiende. Le preguntaron por el aborto en 3 causales, que hoy día es ley en nuestro país. Hay una energía para retroceder en una de las causales, que es el caso de la violación. Entonces, yo espero hoy día que el presidente, como un presidente de Estado, abra los debates democráticos que se dan en los espacios públicos y los espacios democráticos donde se toman decisiones, como es el Congreso. Probablemente, si le preguntamos a los chilenos hoy día en la calle, nos van a hablar de seguridad, de salud y de educación. Pero creo que las prioridades para los chilenos son muy diversas. Depende mucho del estrato social, del lugar geográfico en el cual vivan, y no podemos cerrar la puerta a los debates, más allá de nuestras apreciaciones personales. O sea, puede que uno no esté de acuerdo, pero creo que cerrar el debate político no es la idea. Yo espero que el presidente confirme lo que dijo en la cuenta pública anterior. Tú lo decías, ya está el tema de lo que va a proponer el gobierno en materia de aborto más allá de las 3 causales, y veremos lo que pasa en el Congreso. Creo que somos un país que tiene que abrirse a esos debates, pero ojo, también es importante que se haga un proceso largo de diálogo con la ciudadanía. Acá no solamente es que se vota en el Congreso y se cierra la puerta. Creo que y si queremos que realmente esto flote, tiene que haber un acuerdo con todos los sectores políticos, o la mayoría de los sectores políticos, principalmente con la derecha, que vemos 3 derechas, y ahí vamos a tener que tener un diálogo interesante, porque son temas que se vienen, ya ha estado presente durante muchos años, pero hoy día hay un momento específico donde podemos avanzar. Tenemos una población que va envejeciendo, pensiones de miseria, hay una reforma, probablemente tengamos un aumento, pero yo no sé si esto aguanta. O sea, en 20, 30 años más vamos a tener una población adulto mayor bastante grande, enfermedades, etcétera. Entonces creo que como otros países civilizados han avanzado en esta materia, creo que podemos avanzar en una muerte digna también. Sí, aborto sin causales o temas también como el trabajo para la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Florencia, deberían ser parte de lo que hable el presidente este domingo. A mí me parece que lo que ha pasado también en términos de Estado en los últimos 20 años, y no es responsabilidad de este presidente nomás, es el poco espíritu de priorización. Y eso a mí me preocupa, porque en el fondo no podemos poner, hay temas que no se pueden poner al mismo nivel de importancia, sobre todo hoy día donde tenemos un problema de seguridad que en todas las encuestas sale como prioritario. Y también el tema del crecimiento, como hablaban hace un minuto, no sé, 5 años más ya ni siquiera vamos a poder pagar la PGU, porque la población de adultos mayores está creciendo a un 3% anual, y el país está creciendo a un 2%. Entonces, el tema del crecimiento no tiene que ver solamente con recursos en sí mismos, sino que son recursos para poder hacer políticas públicas. Y yo creo que el crecimiento hay que entenderlo así, son recursos que eventualmente se tiene que priorizar el gasto en otras cosas. Los últimos años nos hemos endeudado el país, y como decía, no en este gobierno, es algo que viene desde antes, pero el porcentaje que estamos gastando en funcionarios públicos es el mismo independiente de cuánto gastemos. Y eso en realidad
no puede ser porque significa que no estamos priorizando en las cosas realmente importantes, o sea, no nos estamos endeudando para la ciudadanía, nos estamos endeudando en algunas cosas, o sea, en algunos casos, en pagar sueldos de funcionarios públicos. Entonces, a mí me parece importante que se priorice lo que realmente a los chilenos les importa, porque claro, igual se podría hablar de 50 temas, con eso no hay problema, e intentar llegar a todos los chilenos los temas que a todos les interesan, pero yo sí creo que hay un problema hace años con el tema de la priorización de los temas. 9:41, la pausa musical que necesitábamos para respirar, para tomar agua, para tomar aire, para poder continuar con este debate político aquí en el panel Nuevas Voces. Estamos junto a Florencia Croxatto, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, y Patricio Medina, encargado programático de la Juventud Regionalista Verde en la campaña presidencial de Jaime Mulet. El domingo 29 de junio se van a realizar las elecciones primarias presidenciales, que es un proceso electoral donde se definen las candidaturas que van a participar en las elecciones generales de noviembre. Hay 4 candidaturas presidenciales del oficialismo: Carolina Toá en el Socialismo Democrático, Gonzalo Vinter en el Frente Amplio, Janet Jara del Partido Comunista y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Para esta elección el voto en el extranjero está habilitado, es votación voluntaria a diferencia de la de noviembre. Esta votación es voluntaria, lo que no es voluntario por supuesto y es una obligación, en la participación de los más de 110.000 vocales de mesa. Nombrábamos a estas 4 candidaturas presidenciales del oficialismo: Toá, Vinter, Jara y Mulet. Y nos quedamos también con lo que decía en Radio Pauta el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que después de la primaria de la izquierda, cuando haya un solo candidato que aúne todas las fuerzas de la izquierda, la pista se nos va a poner pesada. Claro, ¿es factor esto, Patricio, de que la izquierda va a quedar con un solo candidato o candidata, mientras que la derecha o las derechas van a quedar con varios candidatos? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? Mira, yo creo que lo que ocurrió hoy día con respecto a una primaria legal, que es una pelea que dimos muchos con respecto a mayor democracia, que los candidatos puedan elegir a sus representantes, es algo muy importante. La derecha decidió no tener primaria. Yo creo que esto siempre lo dicen, pero tengo que volver a repetirlo porque que es parte de lo que ocurrió. Ahora tenemos en 4 años 3 derechas y quizás 4. Está los sociales cristianos, los libertarios, republicanos, Chile Vamos, etc. En donde de esos sectores, que son 4, llevan candidatos presidenciales. Veremos si llegan a la primera vuelta o no. Creo que entre ellos hay una falsa dicotomía de lo que puedan diferenciarse. O sea, escucho críticas de libertarios y republicanos de que Chile Vamos son como comunistas, son como socialistas, son demasiado moderados. Y recordemos que la candidata Matei hace poquito tiempo justificaba el asesinato de personas durante los primeros años de la dictadura, asesinatos que ocurrieron en la Universidad de Santiago, en la USACH. Tenemos monumentos, monolitos de esos hechos, no es algo que haya sido inventado. Entonces creo que tenemos una derecha demasiado dividida, falsamente diferenciada por quién es más de derecha o quién es más agresivo para salir con un revólver en una campaña publicitaria como lo hizo Kass o como lo hizo después Kaiser para verse un poco más extremo. Creo que eso le hace mal a la política. La gente no quiere extremos. Y por el lado del progresismo, tampoco es como que lo estemos haciendo espectacular. También tuve una primaria que yo hubiera esperado que fuera más amplia. Me hubiera gustado que estuviera la DC dentro de esta primaria. Me hubiera gustado también que pudiéramos haber tenido un espacio mayor para independientes que pudieran tener los patrocinios y participar. Recordemos que el Partido Liberal se quedó fuera porque no logró juntar la legalización de todas las regiones en nuestro país. Nosotros como regionalistas verdes tenemos nuestro candidato presidencial, que es Jaime Mulet, que es un candidato que tiene una vasta experiencia en el Congreso, con proyectos emblemáticos como el Royalty Minero, y también creo que los candidatos que están en esta primaria son bastante potentes. O sea, tenemos la ministra Jara, que tiene en su haber las 40 horas, una reforma de pensiones muy criticada por los extremos, y creo que ahí hay un gran mérito por parte de la gestión que se hizo.
la ex ministra Toá, que creo que también tuvo un desempeño importante en materia de ser jefa de gabinete del presidente, básicamente, de la cartera como interior. Tiene experiencia, creo que tiene coraje, liderazgo también importante, y también el candidato Winter, que representa el Frente Amplio y un poco esta renovación y las cosas positivas y también las cosas negativas. Acá hay que hacerse cargo de todo, pero creo que, y para finalizar, creo que esta primaria todavía falta que tome fuerza, creo que falta ambiente, pero no porque sea fome, como dice la derecha, sino que yo espero también que se den espacio en los medios de comunicación para esto. Es súper paradójico, pero estamos en una primaria presidencial que ya parte con franja todos los días en la tele abierta, y todavía tenemos los matinales que en la mañana fiscalizan a la gente en cadena nacional en las calles de Santiago. Entonces yo también esperaría que pudiera haber más apertura, que, no sé, Sin Filtro invite a los candidatos presidenciales, que el Líbero invite a los candidatos presidenciales. Creo que ahí hay una apertura importante, porque finalmente, más allá que la derecha haya decidido no participar, hay una elección presidencial y es deber, obviamente, de los medios de comunicación poder darlo a conocer, como lo estamos haciendo hoy día acá en Radio Sacho. Sí, Florencia, ¿en qué pie queda no solamente la derecha, sino que las derechas de las que hemos estado hablando ahora, con esta definición que va a tener la centroizquierda a partir del 29 de junio, ya teniendo solamente una candidata presidencial o un candidato presidencial? Mira, todavía, por lo menos yo siento que no hay mucho ambiente de primaria. Evidentemente que en la medida que se acerque la fecha de la elección a fines de junio, las diferencias entre los candidatos del oficialismo se van a empezar a notar, y inevitablemente sus ideas van a tener mayor protagonismo que las que hasta ahora han tenido las de la derecha, porque la derecha prefirió no ir a una primaria. Entonces, el programa post-primaria todavía es súper incierto, creo yo, pero claramente con un candidato de la izquierda definido, las encuestas ya no mostrarán la fragmentación que hay hoy día en el oficialismo, y quien quiera que gane la primaria, ese sector debería ver crecer su porcentaje en los sondeos de opinión después de la primaria, obviamente. Y eso sin duda hace que el ambiente se ponga mucho más competitivo de lo que vemos hoy día, que liderando todas las encuestas hay dos personas de derecha. Después de las primarias eso ya probablemente no va a suceder. Aunque vemos indudablemente que los dos candidatos, como decía antes, que llevan la delantera son Neville Matei y José Antonio Kast. Y como digo, eso es claramente por la fragmentación, o sea, no fragmentación, sino que por la decisión de ir a primarias del oficialismo. Entonces, pero si es que uno suma los porcentajes de la derecha y de la izquierda, es como más o menos 50-50, dependiendo de la encuesta, es como 51-49. Entonces, a mi parecer no hay nada dicho todavía, es una elección súper competitiva, pero sí creo que los programas pueden marcar una diferencia en los electores, cuando ya después de la primaria del oficialismo son clave los últimos meses. Hasta ahora, como hablábamos antes, la seguridad ha sido el gran eje de los candidatos, y yo creo que lo va a seguir siendo, pero también está el tema económico, están las ideas de cada uno para mejorar la vida de las personas, con más y mejores empleos, con mayor inversión, con mayor crecimiento, y todo lo que implica eso para el gasto de políticas públicas en educación, en salud, todo lo que se habló ya este año sobre pensiones. Entonces, me parece que va a ser una campaña desafiante, competitiva, en la que yo creo que no podemos hacer muchos, no podemos asumir tan rápido qué es lo que va a pasar, sino que eso se tendrá que ver después de la primaria del oficialismo. 9:49, nos quedan los últimos minutos antes de finalizar este panel Nuevas Voces de este día miércoles, pero Florencia, considerando que las primarias son un mecanismo democrático donde se puede elegir, donde se pueden legitimar también a las candidaturas, ¿cómo se entiende la decisión de algunas candidaturas de la derecha de no participar en primarias e ir directamente a la papeleta de noviembre? Habrá que preguntarle a ellos por qué decidieron no ir a primarias, pero quizás es porque creen que sus proyectos son súper distintos, no pudieron llegar a acuerdos entre ellos en términos políticos. Yo no tengo una respuesta en realidad
para esa pregunta, porque no son mis temas o no son los temas que vemos en Pivote, pero sí, yo creo que de todas maneras es una decisión política que yo asumo que se conversó entre los tres candidatos que hoy día van separados. Ujú. Y también por el otro lado será una estrategia distinta del oficialismo haber ido a una primaria de 4. No sabría en el fondo si es que es una buena o una mala estrategia, son estrategias distintas y yo creo que la ciudadanía va a responder a otro tipo de cosas, no solamente a un tema estratégico, sino que a los programas y yo creo que ya pasó esta época como poder prometer cosas y que todos los candidatos puedan prometer lo que quieran sin ningún respaldo económico o sin ningún respaldo social. Yo creo que ya pasó como esa época de candidaturas en el fondo que se pueda simplemente prometer. Hoy día yo creo que los chilenos van a estar, van a tener un poquito más de ojo, van a pensar en el fondo bien qué propuestas se pueden hacer y yo creo que lo más importante es que las propuestas tengan algún respaldo tanto de recursos como de viabilidad política. Si en el fondo uno puede proponer lo que quiera, pero si es que uno no tiene mayoría en el Congreso o si uno no logra generar acuerdos, que creo yo que es lo más importante en política, sobre todo hoy día con la fragmentación que existe, más que hablar, oye, ustedes, y en el fondo intentemos llegar a acuerdos, y para mí creo que eso es lo más valioso en política y lo que los chilenos más van a valorar para estas elecciones. Sí, Patricio. Sí, yo difiero de Florencia y voy a ser respetuoso, pero entiendo que, al igual que yo cuando fuimos dirigente estudiantil, que entiendo que Florencia también fue dirigente estudiantil de Movimiento Solidaridad, que para que la gente que lo sepa es como el movimiento gremialista, pero es un poco la renovación de la derecha tradicional en la católica, y hay que hacerse cargo también de donde uno participa. Y en ese sentido, yo creo que como oficialismo hemos tenido hartas diferencias, hartos problemas, nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo. La vez anterior llevamos muchos candidatos en la presidencial, pero hoy tenemos una primaria donde se lograron poner de acuerdo 4 conglomerados. Yo creo que hoy día también es importante desmitificar esto de las diferencias de las derechas. Vamos por parte. Aborto. Las 4 derechas están en contra. Ya sea Chile Vamos, estoy hablando de la despenalización que hoy día el gobierno propone. No hay ninguna diferencia entre ellos con respecto a ese tema. La muerte digna, no hay ninguna diferencia entre libertarios, republicanos, Chile Vamos. No tenemos ninguna diferencia con respecto a poner más armas en nuestro país con respecto al uso personal, y eso existe, ojo, hoy en día uno puede tener un arma en su casa y defenderse en su casa. Pero yo no veo diferencia entre José Antonio Caz, Evelyn Matei, Johannes Kaiser o la candidata del Partido Social Cristiano. Creo que es una falsa diferenciación para poder mostrarse más de derecha, supuestamente por el momento político que estamos viviendo en nuestro país. Que ojo, eso es lo que dice la encuesta. Vamos a ver lo que va a pasar en la elección a fin de año, pero yo difiero de que no se pudieron poner de acuerdo porque tienen demasiadas diferencias. Creo que acá hay aspiraciones bastante incipientes de Johannes Kaiser por marcar una elección presidencial y formar un partido político que hoy día votaron 6.000 personas. Probablemente tiene una intención de poder posicionarse más aún, poder tener parlamentarios. Creo que Republicano no tiene grandes diferencias con Chile Vamos, porque cuando vemos una reforma de pensiones, a todas luces, muy, para mi gusto, fría con respecto a cambiar el sistema, más bien lo ratifica, hasta lo dijo José Piñera, se cuadra todo Chile Vamos, pero menos libertarios y republicanos, con argumentos realmente fuera del foco de la discusión democrática. O sea, esto de que se va a inyectar financiamiento a un fondo común, cosa que es falso, son porcentajes mucho menores, asociados también a leyes sociales. Entonces, creo que lo que se demuestra hoy, que no hay capacidad de ponerse de acuerdo. Y yo no sé cómo lo va a hacer Matei si es presidenta. Va a tener que poner de ministro a Kaiser, va a tener que llegar a acuerdo con Kaz, va a tener que llegar a acuerdo con los social cristianos. Lo veo muy complejo. Y para finalizar, yo creo que lo que hoy día el progresismo le ofrece al país es un cambio, una autocrítica importante en lo que fue también la gestión del gobierno,
Por eso hoy día también tenemos una diversidad de candidatos y nosotros como regionalistas verdes tenemos un proyecto distinto. Tenemos un proyecto en donde el crecimiento económico finalmente es importante. Y solo para mencionarlo, porque se mencionó antes esto del crecimiento, de los empleos públicos, acá hay algo que está bastante comprobado, que es la trampa al ingreso medio, que le pasa a muchos países en Sudamérica. Llega un momento en donde ya no se crece más del 2 o el 3%, porque necesitamos diversificar la matriz productiva, necesitamos diversificar el tipo de empleo que tenemos en nuestro país. Por tanto, esto no se trata solamente de que llega a la derecha y aumenta el crecimiento, eso es falso. Y yo hago un llamado a que no generen falsas expectativas, porque ya ocurrió anteriormente, cuando se prometieron cosas que no se pudieron cumplir, me refiero al crecimiento económico, y finalmente teníamos grandes problemas de expectativas porque no subían los sueldos, no teníamos más empleo, y yo creo que hoy día lo que está en juego es poder crecer con tranquilidad social, y no con cantos de sirena con respecto a ser más duros con la delincuencia, cuando en la práctica esto es un problema finalmente de financiamiento. Necesitamos más dinero para poder profesionalizar nuestras policías y perseguir el delito y el crimen organizado, que es el principal factor que hoy día tiene a los chilenos encerrados en sus casas. Considerando el emplazamiento inicial de Patricio, Florencia, te dejamos también ahí un espacio por si quieres hacer alguna réplica. Sí, no, a mí los emplazamientos no me llaman la atención, pero sí quiero decir que me alegra mucho que el gobierno haya tenido que, o sea, me llama la atención que el gobierno haya tenido que llegar al gobierno para darse cuenta que el crecimiento es importante, pero sí me alegra mucho que hoy día lo sepan. Eso para terminar, decir que el crecimiento no tiene que ver solamente con recursos, con lo que hablaban ellos, así como hacia los más ricos y en el fondo el discurso que era pre-Boric. A mí me alegra que el discurso hoy día sea pro crecimiento, porque eso genera mejores empleos, genera mejores políticas públicas y finalmente genera mejor calidad de vida para todos los chilenos. Y yo creo que es súper fácil desde lejos poder mezclar en el fondo, como dices tú, a todas las derechas. Obviamente cuando uno está lejos es súper simple decir, oye, son todos iguales, pero yo creo que ese es el gran problema de la política. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de ojo, tenemos que ser un poquito más medidos con nuestros comentarios, no emplazarnos directamente como lo acaba de hacer el compañero, sino que hacer críticas constructivas, intentar llegar a acuerdos, oye, cuáles son las cosas que tenemos en común, porque así creo yo que es la única forma de poder gobernar, y creo que es a eso a lo que tienen que apuntar los candidatos presidenciales. A mí me parecería muy bajo que los candidatos presidenciales se dedicaran simplemente a hablar mal de los otros candidatos o de qué cosas uno podría hacer mejor, porque creo que el chileno ya está aburrido de la política. Creo que la política un poco se ha nutrido de estos emplazamientos, tanto personales como emplazamientos políticos, que no construyen nada, y sí me parece importante que nos pongamos, a las personas que estamos involucradas en política, que nos pongamos serios y nos pongamos a entender que al chileno promedio se ha alejado de la política, sobre todo porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, porque no hemos tenido las prioridades bien puestas, y a mí me parece importante que de aquí en adelante construamos un país donde a pesar de nuestras diferencias podamos construir algo en conjunto. 9:59, Florencia Croxato, analista de políticas públicas de la Fundación Pivotes, junto a Patricio Medina, encargado programático de la Juventud Regionalista Verde en la campaña presidencial de Jaime Mulet. Les quiero dar las gracias por haber participado esta mañana en el panel Nuevas Voces. Espero, por supuesto, volver a encontrarlos acá en el panel. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Un abrazo, que Gracias tengan por la buen día. invitación. Que estén bien.